Vamos a cerrar con dos paneles notables, con dos paneles calientes tan fuertes como los que fue el de inteligencia artificial hace un momento y el de infraestructura. Y para ello quiero darle la palabra a mi querida amiga y directora líder de DPL News, Paula Bertolini, para que presente el siguiente panel, que es un tema, insisto, en toda América Latina muy intenso. Es un tema de movilidad. Adelante, Paula. Gracias, Jorge. Bueno, sí, estamos entrando a la etapa final y es uno quizás de los paneles más dinámicos. Vamos a hablar de plataformas de Internet, movilidad y economía digital. Este panel vamos a abordar los ejes quizás más dinámicos y desafiantes de la economía digital, el rol de las grandes plataformas en cómo se construyen las sociedades, cómo se construyen las ciudades y cómo se construyen los nuevos trabajos, la nueva generación de empleo. Hoy nos acompañan directivos de algunas de las principales plataformas de movilidad que operan en América Latina, quienes van a compartir su visión sobre los desafíos regulatorios, la evolución de sus modelos de negocio, innovación y el impacto que tienen en el ecosistema digital. Les voy a dar la bienvenida a Enzo Napoli, director de políticas públicas de Uber Chile, a Domingo Lama, gerente general de Rappi Chile, y conectado está Tonatiu Ansúrez, director de asuntos con gobierno de Didi México. Ahí lo vemos ya conectado. Bueno, bienvenidos a los tres. Voy a empezar con una pregunta general. Hoy se estuvo hablando que Chile es el líder en América Latina en cuanto a conectividad, en cuanto a redes, en cuanto a infraestructura, sobre todo en accesos de Internet. ¿Y qué pasa con la innovación de las plataformas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se traduce todos estos indicadores a las plataformas de movilidad? ¿Cuáles consideran que es el principal aporte que tienen las plataformas a la economía y a la sociedad de Chile? Empezamos con Enzo. Adelante. Se escucha así. Gracias, muchas Bien. gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Para no ahorrar tiempo, voy directamente a la pregunta. Yo dividiría la contribución, al menos desde la perspectiva de plataformas, tanto de movilidad como de delivery, en al menos tres grandes impactos. Voy a partir básicamente por el más obvio y que uno más reconoce o quizás el más tangible, que es la contribución a través de nuestro modelo de generación de, digamos, de oportunidades laborales o ingresos de manera flexible e inmediata. Este tema ha estado en discusión en Chile largamente, ha sido muy intenso este debate, sobre todo en los últimos años, precisamente por desafíos regulatorios, y donde vemos eso claramente plasmado. Por ejemplo, algunas estimaciones realizadas por el economista David Bravo hablan de que hoy día en Chile aproximadamente más de 150.000 personas son socioconductores. O sea, la estimación que hace David apunta solamente al lado de las plataformas de movilidad, pero son 150.000 personas que de alguna u otra manera generan un complemento a sus ingresos o incluso en una proporción, yo diría aproximadamente el 20%, que esto es su principal fuente de ingreso. O sea, la contribución desde el lado de generar una alternativa de ingreso flexible es evidente. Tenemos una ley, probablemente lo vamos a abordar durante esta discusión, una ley que aborda la relación laboral entre aplicaciones y las empresas, que da un marco bastante flexible, y creo que esa ha sido una noticia bastante positiva. La segunda contribución uno la podría abordar también desde la perspectiva desde la sustentabilidad o desde la innovación que generamos a través de nuestras propias aplicaciones con modelos distintos o productos distintos. Y ahí algo que por lo menos del lado de Uber hemos sido bastante ambiciosos en realizar es precisamente contribuir a la electromovilidad. Nuestra visión a nivel global es ojalá llegar al año 2040 con el 100% de nuestros viajes que sean 100% sustentables o cero emisiones. ¿Cómo logramos eso? Primero, generando productos. Una de las noticias más bonitas, por ejemplo, es que Santiago fue la primera ciudad de América Latina donde contamos con el producto que es Uber Green, que son vehículos 100% eléctricos. Y creemos que al ser una plataforma que es muy intensiva en viajes, sin duda contribuye a que el país tenga un avance mucho más acelerado en electromovilidad. Y el tercero también tiene que ver con las plataformas de delivery. Eh, la gran mayoría de Chile usa el delivery, lo vimos sobre todo en la pandemia y es algo que probablemente que llegó para quedarse, pero la gran mayoría de los restaurantes que hoy día forman parte del delivery son pymes. O sea, también contribuyes a un actor, al restaurante pequeño,
a tener un mayor acceso a usuarios que de otra manera no sería posible. La digitalización de ese servicio, la posibilidad de que un restaurante tenga acceso a una mayor cantidad de potenciales usuarios, es algo que nosotros a través de las aplicaciones también logramos hacer. Entonces, en resumen, traté de sintetizar al menos 3 grandes contribuciones. Empleo flexible, lo vimos en la pandemia y hoy día se mantiene. La discusión del desempleo, como el mismo David Bravo lo nomina como desempleo crónico. Bueno, acá hay una respuesta. Sustentabilidad también, hay alternativas distintas y también en la contribución a los restaurantes, aumentar su capacidad y también escalar, pasar de ser una pyme a tener un restaurante con incluso mayores posibilidades. Bien, gracias, Enzo. Misma pregunta para Domingo. ¿Cuál es el aporte quizás más relevante de Rappi en la economía y la sociedad? Bueno, parto por dar las gracias por la invitación. Las respuestas del lado de Rappi van en un tono bastante similar, pero las dividimos un poco más en los actores que reciben como el impacto que crean empresas como Rappi y otros actores del delivery y movilidad. Para empezar, efectivamente, vemos comercios que se ven altamente beneficiados porque empresas como Rappi derriban barreras físicas. Hoy día no es anormal encontrar restaurantes que más del 50% de su venta proviene de plataformas como Rappi y símiles. No solamente está el crecimiento, el acceso a otros clientes, sino también está la innovación, la expertise, la capacidad tecnológica que le traspasamos a estos actores que de otra forma no podrían competir con grandes cadenas que quizás sí pueden desarrollar soluciones de delivery. Entonces, al final del día, nosotros entregamos un emparejamiento de la cancha, una nivelación en capacidades tecnológicas a todo tipo de empresas. Y eso se transmite en cosas como tan innovadoras como poder repartir un producto a 5 kilómetros en menos de 15 minutos. Así, hablando bien concreto. Después a los usuarios, bueno, yo creo que la forma como más linda que nosotros tenemos de decir es que le devolvemos el tiempo a muchas personas. Entregamos servicios cómodos, ajustados a la realidad de la vida de hoy, que es apurada, que no hay tiempo para comer una ensalada antes de una reunión o que necesito pañales en los próximos 10 minutos porque vengo llegando de viaje y se me acabaron. En ese sentido, mejoramos la vida de las personas. Y eso lo muestra efectivamente periodos como la pandemia, pero en verdad el día a día y las distintas ocasiones de consumo que se han abierto con la aparición de plataformas digitales. No puedo dejar de lado también a los repartidores, que para ellos somos una fuente de ingresos flexible, que hoy tiene ingresos superiores al salario mínimo establecido por ley. Está hablando del último número que revisamos, 37% más alto que el salario mínimo. Entonces hay un impulso económico de la economía compartida que genera mejores situaciones laborales para estas personas y hoy día, gracias a la regulación y al trabajo conjunto con las empresas de delivery y movilidad, que incluyen la previsión social y otros mecanismos de seguridad social, o sea, no es uno o lo otro, o sea, logramos tener flexibilidad y seguridad social. Y finalmente, y no menor, en una empresa como Chile, o sea, en un país como Chile, es el aporte a la economía digital, al talento digital. Todas estas empresas son realmente exportadores, formadores de talento. No es, o sea, es bastante usual que la gente se ponga, cuando se va a otro lado a trabajar, ex Rappi, ex Uber, ex Didi, precisamente porque es un sello, es una garantía de que la persona se formó desde su primer día o incluso si llegó después en los temas de economía digital y economía compartida. Y nada, eso en realidad. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Pasamos a Tonatiu, que está conectado desde México. Bienvenido. Misma consulta. ¿Cuáles considerás que desde Didi es el mayor aporte a la economía y a la sociedad de Chile y, bueno, también de América Latina? Claro que sí, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos por allá. Y saludo a mis colegas de Uber y de Rappi, también con mucho gusto. Y gracias a DPL por la invitación. Sí, lo que yo podría decir definitivamente en la misión que tenemos desde Didi tiene que ver con acelerar la transición, coadyuvar con Chile para hacer una transición a un transporte más sustentable, impulsando diversas iniciativas
en la región y liderando proyectos que estén inspirados en nuestro modelo de China, que somos la aplicación más grande de ese país y por lo tanto, pues con la exposición que nos da y la experiencia que nos da ese país, pues hemos tratado de incluir y de tropicalizar nuestras mejores prácticas al caso de América Latina y en particular desde Chile. Nosotros llegamos en 2019 a Chile lanzando el servicio primero en la región de Valparaíso y luego en la región metropolitana. Y desde muy pronto nos dimos cuenta del enorme espacio que hay que hacer para la contribución en materia de transporte, en cómo podemos contribuir también, primero, no para estar en contra de los servicios de transporte público. Esto nos parece muy importante siempre. Nosotros no venimos a retar al transporte público, a quitarle usuarios al transporte público. Lo que venimos es a complementarlo y eso nos parece muy importante. Primero lo hicimos en Valparaíso, luego lo extendimos a la región metropolitana de Santiago y también lo hicimos siempre con un enfoque primero de complementar. Segundo, de crear nuevo mercado, de seguir expandiendo y democratizando el acceso a los servicios de movilidad para los millones de chilenos y chilenas que hoy nos prefieren y que actualmente tenemos a más de 300,000 personas que han generado ganancias a través de nuestra plataforma con al menos un viaje y al día de hoy les puedo compartir que de 2019 a la fecha, más de 7.5 millones de chilenos ya descargaron la app de Didi, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un ejemplo importante de cómo el enfoque en el usuario, de cómo el enfoque en generar más ganancias, en brindar nuevas oportunidades económicas para los cientos de miles de conductores que han usado nuestra plataforma al menos una ocasión, puede ser una distinción importante. Y por supuesto que compartimos la visión de seguir agregando valor y de complementar el servicio del transporte público. Muchas veces los taxis no alcanzan a cubrir todas las zonas. Muchas veces a ciertas horas los taxistas ya no dan servicios en ciertas zonas de las ciudades de Chile. Esto es algo que sucede en toda la región de América Latina y sobre eso de ofrecer no nada más oportunidades de ingresos, sino también democratizar el acceso a la tecnología y de poder brindar y ser un canal para que Chile pueda acceder y acelerar su proceso de innovación tecnológica, es algo que nos llena de mucho orgullo. Natiu. Se empiezan a ver algunos números en esta primera intervención. En un año de elecciones es más que relevante hacer la unión de toda esta masa crítica, ¿no? 150 socios conductores en el caso de Uber, 7,5, del lado de los usuarios, 7,5 millones de descargas de Didi, y después están las pymes, los emprendedores, los repartidores. ¿Cuáles creen que debería, qué temas debería tener las agendas digitales y obviamente la regulación para que todo el aporte que dan las plataformas sea mayor, sea sostenible, sea que genere mayor impacto en la economía de cara a las próximas elecciones y de cara al los próximos años de nuevo gobierno? Empecemos con Enzo. Gracias. A ver, efectivamente son 150.000 personas, digamos, a nivel industria, no hay un número, pero me tomo incluso al punto que planteaba Didi de que si uno mira hacia atrás son más de 300.000 personas. El corte de día temporal son 150, pero hablar de más de 300.000 personas conectándose para generar ingresos como socios conductores es un número bastante importante para que cualquier regulador tiene que considerar a la hora de generar los impactos que en la práctica una regulación no es inocua. Creemos que eso siempre tiene que estar en cuenta en ese debate. Ahora, a la pregunta, Paula, yo la dividiría en dos partes. Primero, Domingo lo mencionó tangencialmente, en Chile existe una regulación que reconoce la relación laboral entre trabajadores independientes y las aplicaciones. O sea, esa vieja tensión entre son o no son empleados está resuelta.
Y regulatoriamente hablando, fue un proyecto de ley debatido ampliamente y aprobado con, digamos, apoyo transversal. Y creemos que ha sido una buena ley en su implementación. Llevamos ya 3 años de esa ley. Tenemos una mesa incluso de trabajo tripartita entre el gobierno, el Ministerio del Trabajo, las aplicaciones y algunos representantes, digamos, o agrupaciones de conductores y socios repartidores. Creemos que eso es una buena manera de implementar una regulación. Fue gradual, consideró las distintas aristas, tuvo una serie de desafíos y ahí voy inmediatamente al segundo punto de que cómo regulamos hacia adelante. Cuando parte esta implementación, siempre se pensó que el repartidor o el conductor era una persona que trabajaba para una aplicación de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y esa no es la realidad. Suena bastante obvio, pero a la hora de aplicar un modelo en donde un conductor o un repartidor, de acuerdo, por ejemplo, a un estudio hecho por la Universidad Católica, se conecta a 2,2 aplicaciones, tiene 2 o 3 aplicaciones en su teléfono y se conecta en la mañana a aplicación X y en la tarde a la aplicación C, esa es una realidad que la regulación tiene que reconocer, ya independiente si es una regulación laboral o no. Y eso ha sido un desafío para nosotros, que se entienda de que los socioconductores pueden estar conectados a distintas horas y en distintos momentos. Es algo que las regulaciones laborales han adaptado lentamente. En el caso de la famosa ley EAT o de la empresa de aplicaciones de transporte, que es un debate que llevamos en Chile ya creo que 7, 8 años, no ha sido tan fácil. Se tiende a asumir que las aplicaciones son compartimentos estancos, pero no lo son. Se tiende a asumir de que este número de conductores, sean 100, 100 o 150.000, es cuestionable, pero la verdad es que los datos sí muestran eso y creemos que hay que buscar regulaciones que sean lo suficientemente flexibles para reconocer esa realidad. Y agrego además otro dato respecto a los desafíos. La famosa discusión sobre la permisología en Chile, o sea, cuántos permisos necesito para poder iniciar un proceso, no es tan lejana la innovación que nosotros realizamos. Y voy a poner quizás el mejor ejemplo de eso. Cuando la ley, la mal llamada ley Uber, la ley EAT, entre en vigencia, le van a pedir que a cada aplicación que envíe al menos 8 documentos distintos de cada conductor. Si estamos hablando de 150.000 personas, son más de 1 millón de documentos que las aplicaciones van a tener que enviarle al Ministerio de Transporte. Y eso es una aberración. Nuestra propuesta en esa línea era, no hablemos de documentos, hablemos de datos. No hablemos de enviar datos, sino que hablemos de interoperación entre servicios. O sea, ¿por qué yo debería enviar un documento de identidad al ministerio en circunstancias de que directamente podría interoperar con el registro civil? Esos son desafíos que nosotros vemos que no son lejanos, son inmediatos y digamos hay que buscar maneras para que eso se acelere. Por suerte en Chile existe la Ley de Transformación Digital que para el 2027 debería acelerar eso y creemos que es urgente que esas cosas pasen. No me imagino, insisto, no me imagino enviando 1.200.000 documentos que se almacenen en un ministerio. Voy a dejar brevemente si podemos abordarlo, pero todo el tema de la ley de datos personales y la protección de esos datos, el acceso, el almacenamiento, la proporcionalidad y finalidad de la cantidad de datos que el regulador necesita para, digamos, tener regulación sobre las aplicaciones, es un gran tema. Y creo que con la ley EAT, que puede, digamos, cuando entre en vigencia, va a desafiar ese proceso. ¿Necesita tanto dato? ¿Para qué lo necesita? ¿Cada cuánto lo necesita? ¿Debo yo enviar un documento? Probablemente no. Y esperamos, digamos, que si es esta la regulación, cuando empiece, esas cosas estén resueltas. Y creo que incluso la sobreregulación puede ser peligrosa también. Porque a cada situación, como innovamos constantemente como aplicaciones, no puede ser que a cada innovación venga una nueva regulación. Creo que es un momento en donde, al menos en el caso de Chile, teniendo una regulación laboral instalada y teniendo una regulación sectorial de transporte o movilidad de personas resuelta, esperemos que ese proceso ya, digamos, haya llegado a buen puerto. Muy bien, gracias Enzo. Domingo, misma consulta, que el tipo de regulación que necesita el sector y también quizás las... Bueno, yo no soy experto en regulación, pero sí, como gerente de una aplicación de delivery, sí puedo contestar más respecto a la forma en la que esas regulaciones son diseñadas e implementadas. Enzo bien decía que la ley, o sea, que está vigente hoy día, para nosotros es una buena ley. ¿Y por qué es una buena ley? Porque fue construida
fue diseñada, fue conversada entre los distintos actores. Es difícil pretender que en una industria tan disruptiva e innovadora existan o se construyan buenas regulaciones tan innovadoras como la misma industria si es que no se conversa con los actores de la industria. Entonces, creo que el llamado que sostengo es que cualquier intento de regulación o como intención de regulación siempre venga acompañado de un diálogo continuo, permanente, con los distintos actores. Y es importante repetir hasta el cansancio que en esta industria hay actores que involucran a 20.000 restaurantes del sector gastronómico, hay cientos de miles de repartidores y personas que conducen su auto, están obviamente todos los colaboradores de las empresas y finalmente millones de usuarios que las utilizan. Y cualquier regulación va a afectar de una forma u otra a cada uno de esos actores, ya sea en lo laboral, en su día a día, en la eficiencia de su trabajo o en la capacidad de seguir innovando. Y nada, o sea, como el mejor ejemplo de eso es hoy día efectivamente hay 140.000, 150.000 boletas de honorarios de trabajadores independientes que tienen previsión social, que si tú haces las cuentas, es un 1% adicional de personas con previsión social para Chile. 1%. Solo por esta industria que es innovadora. Por eso digo que es una buena ley. Y si ya hemos sido exitosos en eso, ¿por qué no seguir repitiendo como esta forma de operar, esta forma de implementar las nuevas regulaciones que hacia adelante efectivamente podrían venir? Eso del lado de nosotros. Gracias, Domingo. Donatiu, tu aporte al debate regulatorio. Gracias, Paula. Sí, mira, como lo comentaba bien ahorita mi colega Enzo, en septiembre de 2022 entra en vigencia la ley que regula las relaciones entre plataformas digitales, con un gran logro, nos parece, que la ley contempló la voz de los conductores y de los repartidores, otorgando la independencia laboral, que es un tema que perfila a Chile como uno de los mejores casos con las mejores prácticas, al menos en lo que se refiere a esta materia. El eje principal de esta ley era asegurar estas garantías básicas y el acceso al sistema de seguridad social, lo cual era sin duda un gran logro, ¿no? La ley de empresas de transporte finalmente fue publicada en 2023, pero aún no entra en vigencia por el reglamento. Y ahí es donde ya me parece, y secundando lo que comentaban ya mis colegas, desde un inicio ahí es donde es un tema porque no se contempló como debe ser la participación de las empresas y conductores de aplicación. Esta ley parte de este tema que justo con ello abrí mi primera pregunta. Abre con el conflicto político entre el sector, digamos, concesionado tradicional de transporte público y con el sector de plataformas digitales, que es bastante diferente, digamos, en cuanto a su concepción, en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus realidades. Entonces, la ley intentó igualar la cancha con la industria del taxi sin reparar demasiado en el dinamismo o la flexibilidad que tiene esta industria. El reglamento entonces tuvo estas mismas falencias, la de no escuchar las realidades, la de no involucrar de manera más cercana a empresas y comunidades de conductores y de repartidores, y actualmente eso nos ha dejado en un proceso de indefinición, sin una claridad de saber cómo va a funcionar el proceso de implementación. Esto, por supuesto, pone en serio riesgo el ingreso, ya comentaba mi colega de Rappi, de 20.000 restauranteros, de cientos de miles de repartidores, de cientos de miles de conductores por aplicación, que al día de hoy no saben si el modelo tenga que ser modificado para que puedan ellos continuar generando ganancias.
Entonces, por ejemplo, ¿no? El reglamento tiene una restricción imposible de entender, francamente, como es la exigencia a los vehículos de tener una cilindrada de 1.4 cilindros o más, lo cual en principio carece de justificación técnica. Segundo, los taxistas tampoco tienen esa regulación. Y tercera, muchos conductores de plataforma automáticamente se verían impactados por esta regulación, por este cambio regulatorio, ¿no? Ellos ya utilizan sus vehículos y ya están generando ingresos, ¿no? Entonces, es algo que por supuesto que se nos ha compartido por parte de las comunidades y en el cual pues existe bastante preocupación entre los conductores de plataformas digitales. Además, la realidad actual es que la regulación penaliza innovaciones tecnológicas, pero no incluye excepciones ni subsidios de los que sí gozan de el sector tradicional, los taxistas, ¿no? Entonces, aquí es importante decir y de nuevo reiterar, Paula, amigas, amigos, que Didi no busca una confrontación con el sector público. Al contrario, el 60% de los taxis registrados en el área metropolitana utilizan Didi Taxi también para generar sus ingresos. En ese sentido, y con esa inclusión y ese ánimo que hemos mostrado como plataforma, es por ello que queremos abonar de la mejor manera hacia la elaboración de este reglamento y obviamente buscando evitar que ese reglamento, así como está, entre en vigor. Para nosotros es muy importante decir que pues Chile actualmente tiene la mejor banda ancha de la región, tiene todo Chile para realmente despuntar en su sistema de innovación. Pero ¿de qué sirve si a la hora de generar política digital de movilidad se va a inhibir la regulación? ¿Para qué invertir tanto si la regulación acecha y amenaza seriamente al modelo de negocio? Se nos pide a las empresas que invirtamos, pero la sobreregulación realmente amenaza seriamente los beneficios. Entonces, es muy importante que las autoridades de movilidad, que los congresistas, que los senadores que están en torno, girando a esta, por supuesto, de trabajo, que giran en torno a esta regulación, pues no hagamos oídos sordos. Chile tiene una gran ventaja tecnológica y de innovación en la región, que ya quisiéramos muchas de esas ventajas por acá en México, y sin embargo creemos que este es un gran reto, el regulatorio, particularmente el del reglamento en materia laboral. Muchas gracias, Tonatiuh. Se nos terminó el tiempo aquí es un poco tirano, pero bueno, les agradezco mucho a Enzo, a Domingo y a Tonatiuh. Creo que el lema que nos llevamos de este panel es que la innovación y la oportunidad que da la economía colaborativa no se debe frenar, ¿no? No se debe frenar, da nuevas oportunidades, da generación de empleo y la regulación y la política pública tiene que acompañar. Muchísimas gracias a los ponentes por su participación.